Biden. El pueblo apenas aguanta profunda crisis económica en Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos reconoce la grave crisis económica e incontenible ola de contagios, y llama a actuar a favor del pueblo que apenas aguanta. Al presentar su plan de ayuda económica para aliviar los efectos de la presente pandemia, Joe Biden ha aseverado este viernes que el gobierno necesita actuar decisiva y audazmente para ayudar a los estadounidenses que ven reducidos sus pagos y apenas aguantan. Gran parte de Estados Unidos está sufriendo. El virus está aumentando, las familias pasan hambre. Las personas corren el riesgo de ser desalojadas. Las pérdidas de empleo vuelven a aumentar. Necesitamos actuar. No importa cómo, tenemos que actuar, ha indicado el mandatario norteamericano. Biden ha denunciado que se prevé que la cifra de muertos por la pandemia supere los 600.000 en Estados Unidos. Por su parte, el director del Consejo Económico Nacional, Brian Deese, quien asesora al nuevo presidente sobre las políticas económicas nacionales e internacionales, ha criticado que la economía estadounidense se encuentre en un momento muy precario y ha recalcado la necesidad de tomar una acción decisiva para vencer esta pandemia y apoyar la recuperación económica que necesitan las familias del país. El jueves, en su primer día en el poder, el líder demócrata se centró en el reto más urgente que afronta su ejecutivo: la nueva enfermedad que ha dejado más muertes en Estados Unidos que en ningún otro país, y cuya amenaza minimizó constantemente su predecesor, Donald Trump. El nuevo inquilino de la Casa Blanca lanzó el jueves lo que describió como una estrategia de tiempos de guerra para contener la pandemia, que incluye la obligación de cuarentena para los viajeros que lleguen al país desde el extranjero y la obligación de llevar mascarilla en los aviones. Han muerto más de 400.000 estadounidenses. Son más de los que murieron en la Segunda Guerra Mundial. Esta es una tarea de tiempos de guerra, indicó Biden durante un acto oficial. Biden pide investigar efecto de sanciones en lucha contra la pandemia. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se decanta por el multilateralismo en la lucha contra la pandemia y pide revisar cómo sanciones de Washington afectan al mundo. El jueves, en su primer día en la Casa Blanca, Biden emitió la Estrategia Nacional para la Respuesta a la Pandemia y Preparación para Posteriores Pandemias, la cual revoca algunas de las decisiones políticas controvertidas del expresidente Donald Trump y detalla una serie de iniciativas coordinadas para enfrentar la crisis sanitaria tanto en el país como en el mundo. En concreto, una parte de los objetivos de la estrategia estadounidense busca comprometerse con el multilateralismo en la respuesta internacional a la pandemia y reducir las sanciones unilaterales y multilaterales de Washington contra terceros. Según el documento, Biden ha decretado a los departamentos de Estado, del Tesoro, del Comercio, de Salud, así como la Agencia para el Desarrollo Internacional, USAID, revisar las sanciones unilaterales y multilaterales de Estados Unidos contra otros países y evaluar si dichos embargos están impidiendo la lucha de esas naciones contra la pandemia. Sin embargo, en la misma jornada, en un encuentro virtual con senadores, la aspirante de Biden para dirigir el Departamento del Tesoro, Janet Yellen, afirmó que se levantarán las sanciones contra Irán, siempre que este último se adhiera a las restricciones impuestas en el acuerdo nuclear, de nombre oficial Plan Integral de Acción Conjunta, PIAC, por sus siglas en inglés. La administración de Biden se compromete a cerciorarse de que Irán dé pasos adecuados para reanudar su adhesión a este pacto, y trabajar con los aliados y socios de Estados Unidos para contrarrestar lo que Yellen llamó las actividades desestabilizadoras del país persa en la región. Durante su campaña electoral, el líder demócrata prometió que, de ser electo, volvería al pacto histórico.
Si Teherán vuelve a cumplir sus compromisos, yo me vuelvo a unir al pacto y usaré nuestro renovado compromiso con la diplomacia para trabajar con nuestros aliados para fortalecerlo y extenderlo, aseveró entonces. Desde entonces, varios países, como China y Rusia, han instado a Biden a volver al acuerdo nuclear, lo antes posible sin precondiciones, y a levantar las sanciones contra el país persa. Por su parte, la Unión Europea, calificando el PIAT como un hito de una diplomacia exitosa, insta a Washington a volver a dicho pacto y prometió hacer todo lo posible en colaboración con el resto de firmantes del acuerdo y la comunidad internacional para preservarlo. Fauci celebra poder hablar de la pandemia sin repercusiones de Trump. Fauci declaró su alivio, debido a la salida de exmandatario de Estados Unidos, y destacó que es liberador poder hablar sobre la pandemia sin temor a repercusiones. La idea de que podemos estar aquí y hablar sobre lo que sabemos, lo que dice la evidencia científica, y dejar que la ciencia hable, es un sentimiento bastante liberador, enfatizó el jueves el principal epidemiólogo del gobierno de Trump, Anthony Fauci, durante su primera comparecencia ante los medios como principal responsable en el combate a la pandemia, en la nueva administración estadounidense, presidida por Joe Biden. Al respecto, Fauci aseguró que cuando participó en una rueda de prensa junto con Trump, se sintió incómodo, debido a que el republicano decía cosas sin tener base en los hechos como por ejemplo su defensa de la hidroxicloroquina como profiláctico contra la pandemia. Además, subrayó que no pensaba que pudiera decir algo y no habría repercusiones. Además, en comparación entre el plan del gobierno de Trump y el de Biden para enfrentar la pandemia, aseveró que el programa de la nueva administración es el correcto, con ojos científicos y con algunos elementos que se consideraron en el gobierno anterior y que no son malas ideas. Una de las nuevas cosas en esta administración es que, si no sabemos la respuesta, no hay que aventurar una suposición. Simplemente decimos que no sabemos la respuesta, subrayó el Dr. Fauci. La tensión entre Fauci y Trump ha crecido durante el último año en el contexto de la pandemia. En este sentido, el principal experto en enfermedades infecciosas de la Casa Blanca, negó el pasado 1 de noviembre, a través de una entrevista concedida al diario local The Washington Post, las declaraciones y medidas de Trump ante la pandemia, expresando su preocupación por la gestión del republicano ante la pandemia, mientras que elogió la postura del nuevo mandatario estadounidense ante el problema. El expresidente de Estados Unidos enfrenta críticas desde el inicio de la pandemia en el país norteamericano por negar la gravedad de la misma y mofarse de las medidas de prevención. Estados Unidos es el epicentro de la pandemia, como ponen de relieve las cifras. De acuerdo con el portal de estadísticas mundiales Worldometers, ese país es el más afectado por la pandemia en términos absolutos, con más de 421.000 muertos y 25 millones de contagios.